La sección de la Bolsa Inmobiliaria de Puebla regresa a sus orígenes con Hugo Sánchez Ramírez, que ha estado ausente durante algunas semanas. Don Hugo, buenos días. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, acá, contento de verte. ¿Qué cuentas? ¿Cómo van las cosas? Igualmente, pues creo que van bien dentro de todo lo que nos ha implicado en estos últimos años, este, las cuestiones de pandemia, las vicisitudes económicas, las guerras, en fin, todo eso pues ha implicado que nuestra economía, pues, como todo el mundo lo sabe, pues no haya crecido como se esperaba, ¿no? Porque si en el 18 que nos decían que íbamos a crecer de una manera espectacular, hubieran calculado que 2 años íbamos a estar parados toda la economía, pues no lo íbamos a creer. Sin embargo, pues eso sucedió y creo que vamos saliendo paulatinamente a pesar de los índices inflacionarios tan altos que tenemos y que pues no estábamos realmente acostumbrados, menos las nuevas generaciones, a hablar en términos inflacionarios del 8 o 9%, que estamos casi a punto de llegar. Y la verdad espero que no lleguemos a 2 dígitos en cuanto a al índice inflacionario, porque eh, pues muchos productos, muchísimos, si no es que todos, incluyendo la propia vivienda, está inmerso bajo esa tesitura, eh, comenzando con la vivienda de, de la vivienda que se ocupa, la residencial, la media, el interés social, todo eso, pues va en función de la inflación. Los incrementos van en comerciales, generalmente los manejan o se manejan con un porcentaje arriba de la inflación. Entonces, los porcentajes en los incrementos tan solo en las rentas, pues sí se van a ver afectados el próximo año, indiscutiblemente. Y eso pues sigue eh, aumentando la cadena de incrementos, y pues ahí el Banco de México tendrá que trabajar severamente en función de no tener una inflación galopante, que esa es nuestra preocupación fundamental, pues para este fin de año y para el próximo año, ¿no? Sin embargo, fíjate que mucha gente, muchos de nuestros clientes nos dicen, nos preguntan, oye, ¿y qué nicho de mercado nos recomiendan para invertir? Y, de hecho, pues hay varios nichos, ¿no? Todo el mundo lo sabe, el nicho de las divisas, en donde tú puedes comprar o meter tus ahorros en dólares o en euros, y muchísima gente, bueno, vamos a quitarle muchísimo, pero mucha gente que conocemos le apostó eh, al principio de este dólar, o si no, ya muy cerca de los que han invertido en dólares. Yo creo que ha sido la peor decisión, 20 pesos, los 19 pesos, y entonces ahí entre el cambio le perdieron al comprar y ahora al quererlo vender, pues también le van a perder. Otros han ¿Cómo invertido. le afecta al mercado de los inmuebles que la inflación vaya en ascenso, que no tenga un tope? Mucha Pues gente se deshace de sus propiedades para solucionar una deuda. El sí, especulador está esperando a ver hasta cuánto resiste el que debe para castigar el precio y hacerse de una propiedad más barata de lo que tendría que ser. así es. Mira, ¿cómo se impacta? Bueno, pues con la vivienda nueva, con todo lo que se esté realizando ahorita, con la alza de los materiales, sobre todo del acero y del cemento, la mano de obra pues se ha mantenido, que no ha habido los incrementos que se, que se tienen que tener, pero sí los insumos en la construcción son muy altos. Entonces, ahí es el primer paso en donde se ve afectada la vivienda. Entonces, si yo tengo 1 millón de pesos para invertir en una vivienda
con ciertas características que la podía hacer yo hace 9 o 10 meses, ahorita se me va a reducir los metros cuadrados de construcción automáticamente, porque no me va a alcanzar para hacerlo como yo lo quería hace 8 meses. Entonces, ese es un factor. El otro factor, si yo quiero hacer mi casa con base a lo que yo tengo establecido, con ciertos metros cuadrados, con ciertas características determinadas, etcétera, etcétera, va a tener un precio determinado, que ese me va a mí a obligar a venderlo, obviamente pues más alto para yo tener una utilidad, y o con base a la inversión total que yo haya ejecutado, vamos a decir que si yo tenía presupuestado 1 millón y me salió en 1,5 millones, pues yo tengo que reflejar mi inversión en función de la rentabilidad que de la rentabilidad Parece que de lo estamos que teniendo temas implica la con... inversión. Entonces, ahí, ¿me escuchas? Sí, pero están los altibajos en la red, ¿no? No sé qué está pasando. Hay algún Ah, problemilla de pues, red, ojalá dicen, sí. red. Sí, te A oigo, ver, te oigo. entonces, esa parte es la que nos preocupa, ¿no? Sí nos afectan la inflación, sobre todo, es lo que nos está ahorita haciendo mucho ruido, ¿no? En función de ver hasta dónde llegamos y cómo llegamos. Sin embargo, fíjate que hay buenas expectativas a nivel nacional para que la inversión inmobiliaria se vea beneficiada, ¿no? Hay estados en el norte del país que está entrando mucho dinero de inversión extranjera directa en empresas. Chihuahua es uno de ellos, Nuevo León es otro, de los estados que han recibido cantidades muy importantes en cuanto a una inversión directa en moneda extranjera. Y otro de los estados en donde también ha sido fundamental y es una muy importante ha sido Yucatán. Yucatán está recibiendo inversión directa extranjera de muy buen talante y es uno de los estados que han volteado no nada más los extranjeros, sino también a nivel nacional, inversionistas y desarrolladores para detonar, junto con el 30 mencionado, nichos de inversión en cuanto a otro tipo de vivienda con características muy propias de la zona. O sea, principalmente ecológicas, y a la gente le está llamando mucho esta idea de invertir en centros ecológicos, en donde pues, prácticamente la luz sea solar, todo sea ecológico, y ha tenido muchísimo éxito en la parte de Yucatán y la parte de Quintana Roo, en la zona de Tulum, de todo eso, verdaderos desarrollos, ha habido mucha inversión. Entonces, al contestar la pregunta de nuestros clientes en función, oye, ¿qué me aconsejas en Puebla para poder invertir? Pues uno de los mercados importantes, interesantes, es invertir en bienes inmuebles en preventa. Ciertamente es algo riesgoso apostarle a inmuebles en preventa con empresas que no se conocen mucho en el mercado. Sin embargo, hay empresas que históricamente han dado muy buenos resultados en cuanto a sus desarrollos, ¿no? Y les han dado a sus inversionistas, en un año cerca del 30% o del 15% anual, y han llegado hasta un 35% en un periodo, perdón, más, hasta un 80% en un periodo de 2 o 3 años en su inversión. Y lo vemos muy claro y muy palpable en el momento en que, por ejemplo, se desarrollaron inversiones en la zona de Angelópolis o en los grandes complejos de edificios y todo eso, que los que invirtieron ganaron muy bien en las preventas, porque la preventa te hacen un descuento inicial de un 12, un 10%,
que ya vas de gane, y en el momento en que te dan por terminado, ya te entregan tu producto, pues ya tiene un valor adicional de un 15, un 20%, y ahí es a O donde ya sea, estás ganando. es un método para el desarrollador para financiarse. Además, que es un método Ahora, muy lo que sano. pasa es que hubo épocas en que en la Feria de Puebla se ponían las preventas de tiempos compartidos y de condominios en playas y demás, y a medio mundo se lo transaron con eso, quedó una mala imagen de la preventa. Exactamente. Por eso yo te decía al principio que no todas las preventas con desarrolladores que no son muy conocidos son opciones buenas. Nosotros tenemos un compañero que ya incluso estuvo en algún programa contigo, José Luis Linde, pues es el comercializador número uno en preventas, y mucha gente ha ganado en cuanto a los productos que él ofrece y los desarrolladores a los que él atiende, este, ganancias muy atractivas. Entonces, por eso te comento de que no siempre es muy bueno apostarle a gente que, que quiere hacer un desarrollo sin el conocimiento de esto, ¿no? Porque te lleva a, Exactamente. a que tú inviertas, y el desarrollador pues dice, yo con esto voy a empezar a hacer un edificio, unos condominios, y y lo primero que hace, en lugar de invertirle a los, a los proyectos, a empezar a hacer la obra, en fin, a tener un esquema financiero con flujo de efectivo adecuado y todo eso, pues se va a la inversa, toma el dinero como si ya fuera las utilidades, y deja al descubierto la inversión que se tiene que generar en pues en el desarrollo. Y si volteamos en Angelópolis, vemos varios edificios que no están terminados, que ya están vendidos por supuestos inversores que le invirtieron. Entonces sí hay que tener mucho cuidado Hay un en ese caso sentido. que fue famoso y creo que hasta en los medios de comunicación salió de un edificio sobre la 17 Sur, la 19 Sur, rumbo a la Noria, rumbo al SAMS. Ah, Este, sí, comenzaron a ser enorme y de pronto se sí, paró y ahí sigue. Y hay otro sí. edificio sobre la diagonal Díaz Ordaz, Sánchez Pontón, ¿cuál es? El que desemboca ahí por un ladito de Dorada, que también es un edificio que ahí se quedó también y que nadie sabe qué cosa pasó. No, bueno, sí, todo el mundo sabemos qué pasó. Ah, En el, entonces yo soy el que sí, no sabe qué pasó. no, bueno, es que en ese edificio, que es uno de nuestros amigos ahí en la Sánchez Pontón, este, es una de las empresas con mucho prestigio. Se construyó ahí, Hace 40 años. sí, más o menos. Este, el terreno era de unos de los familiares de las personas que construyó, Ajá. pero no tuvieron la comunicación adecuada, y pensando en que pues se iba a dar el permiso de manera adecuada, pues no se lo dieron, y entonces pues ya se convirtió en eso, en un problema, porque ya la propietaria ya murió. Entonces ya ese edificio, híjolas, quién sabe si en generaciones futuras pueda resolverse, el de la Noria, O perdón, sea, el de Sánchez Postón. Ay, construyeron sobre un predio que no era de ellos, exacto. siendo familiares y pensaron que no habría problema y sí lo hubo. Eso, y ya está, ahí quedó, ya no se pudo resolver hasta ahorita. Quién sabe qué pueda suceder en lo futuro. Y el de la Noria lo hicieron para oficinas, lo desarrollaron para oficinas. Este, tengo entendido que próximamente van a dar anuncio en cuanto a qué se va a, quién lo compró y para qué fin lo van a hacer, pero sí ya tiene un fin Y ya claro, tiene también muchos años, ¿no? Desde la época en la que se hizo la Noria, se hizo SAMS. cierto, pero yo creo que ahí no planificaron bien la inversión,
porque esa zona es más bien habitacional y cuando empezaron a hacerlo nosotros cuestionamos su uso del suelo, si no era mejor hacerlo habitacional que comercial. Se fueron por el tema comercial, yo creo que les falló, tardaron mucho en en la construcción, la terminación, pero tengo el conocimiento de que próximamente van a dar a conocer el nuevo giro de ese edificio, que creo que va a ser muy sonada la noticia. No Oye, tardan en explicarlo. quizá el tema es que había algunos inversionistas emanados de círculos políticos. ¿No? Puede ser. Pero bueno, finalmente ya hubo una empresa que lo compró y van a desarrollar cosas interesantes, de las cuales yo no estoy autorizado a dar a conocer, pero sí te puedo informar que próximamente vamos a tener una noticia ahí de qué es lo que se va a desarrollar en ese edificio. Está Y que va a bien. estar interesante, eso va a estar interesante. Entonces, bueno, pues si alguno de nuestros clientes quiere, y ahorita que sí hay gente que trae ahí cierta inversión en el bolsillo, porque el banco lo único que te da es penurias, mano, porque no te paga ni siquiera la inflación, a menos de que lo metas a plazo fijo y con una inversión garantizada, arriba de 2, 3 millones de pesos, sí te pueden dar una inversión arriba del 10%, pero no es mucho. En cambio, si tú volteas, como siempre le hemos dicho, al bien raíz, es una inversión asegurada siempre y cuando esté el cliente bien asesorado en función hacia dónde y con quién invertir su dinero. El dólar, pues no es un elemento confiable para invertir. El euro, pues ya ves que también bajó sustancialmente en meses pasados, de veintitantos, bajó casi a la par del dólar. Y y bueno, pues lo que es el oro, pues el oro sí es buena inversión, pero tarda muchísimo en tener alguna cuestión de recuperación de inversión. Y bueno, pues ya nos digas también el papel financiero, ¿no? Las acciones y las cuestiones bursátiles. Tiene uno que tener a un muy buen asesor para que también le diga a uno día a día a dónde comprar y dónde sacar y todo eso, pero pues vive siempre con el Jesús en la boca de que ahorita estás bien y mañana, pum, se cayeron los mercados y te quedaste como algunos amigos que invirtieron en acciones bancarias hace años, no sé si lo recuerdes, en donde perdieron. Ahora lo de los bitcoins, ¿no? Que también ya ves que algunos jóvenes que juegan a estos temas le han pegado y otros han perdido tremendamente, ¿no? eh, pero pues mira, Las yo la verdad, criptomonedas que se llama más eh, de, de forma amplia, ¿no? sí, bueno, sí, mucha gente ha ganado con el Bitcoin y con todas las monedas virtuales, pero necesitas conocer el tema. Ya para mí me cuesta mucho trabajo pensar el cómo funciona. Para mí se me hace una pirámide porque pues, alguien gana y alguien pierde. Eso es lo que muchos piensan, es una pirámide moderna. Pues sí, pero finalmente, al momento de que todo el mundo saque su dinero, no va a alcanzar. Pues es obvio de dónde sacas tantas utilidades. O sea, eso es parte fundamental del concepto. Bueno, sí, yo invierto y espero para que otros inviertan y se va haciendo la pirámide más grande. Pero el día que es la base de la pirámide se salga, o sea, pues los de arriba, aunque quieran, no lo van a poder sacar. Entonces es un concepto que lo he platicado con gente que ¿Te acuerdas conoce. que hubo un caso en Puebla hace muchos años de la pirámide que traía un señor de los Estados Unidos que convenció a muchísimos poblanos, sobre todo jóvenes universitarios, algunos de ellos que estudiaban la administración de empresas, los metieron en una pirámide que se llamaba Cosco, por ahí va. Sí, sí, me acuerdo. Fue mucha gente. A mí, Mucha gente cayó. y la idea era de que, bueno, tú invertías
y tenías que, para que tú fueras subiendo, tenías que invitar a 5 personas Así para que es. también, y entonces iba ampliando la pirámide, ¿no? Y te hacían cuentas, mira, yo invertí bueno, Ya 100 soy mil pesos. nivel plata, ya soy nivel oro, ya eh, soy nivel platino, etcétera, y, ¿no? de repente, urrum, se cayó la pirámide y mucha gente se quedó sin dinero. Bueno, este, sí, me acuerdo cómo no, fue como por el 87, Sí, 88, por ahí así. Y todo el mundo te invitaba, oye, éntrale conmigo a mi pirámide esta, oye, éntrale con... Todo el mundo te andaba invitándole, no, pues, era difícil. Eran tiempos muy complejos también porque acuérdate que en esas épocas no había la posibilidad crediticia y es una de las formas en que mucha gente obtuvo recurso financiero mal planeado porque finalmente tú tenías que devolverle a los que habías invitado y entonces te hacías corresponsable de la devolución de ese dinero. Entonces, ¿de dónde? Lejos de ganar, ahí ya estabas perdiendo, porque tenías que devolverle a los que habían invertido 100,000 pesos, a los 5 que habían invertido 100,000 pesos. Entonces, tus 100 ya los perdiste. Ahora devuélvele a los que tú invitaste. Pues entonces se volvió eso una escena de negros en esas ocasiones tan complejas que pasamos, porque recordarás que también el dólar se nos había disparado brutalmente. No sé si recuerdas, México no tenía posibilidades de comprar materias primas porque no teníamos, creo que había 3,000 millones no, de dólares en el no Banco de había México. reservas, ¿no? No No había había reservas. reservas, no había reservas, las reservas se habían acabado. Y bueno, pues ahora afortunadamente seguimos manteniendo las reservas que por años nos han servido de apoyo eh, ante los ojos del mundo y que pues, quieras que no, bueno, pues sí, tenemos cierta capacidad crediticia que afortunadamente en este gobierno no se ha endeudado tanto como se venía endeudando en Es los cierto. dos, en los gobiernos de Calderón y de Peña, que es ahí a donde empezamos a endeudarnos hasta llegar a cifras que ahora tenemos. Pero bueno, pues este gobierno creo que no se ha endeudado tanto, este, a pesar de todas las penurias que hemos comentado hoy en programas pasados. Pero pues Así. así es la cosa, mi querido Chucho. Muy bien, pues muy interesante como siempre. Gracias Así por haber que, estado de nuevo. hombre, gracias a ti. Así que si tienes recursos, que creo que sí los tienes, pues no dejes de voltear en un bien raíz. Está ¿Eh? bien. Pues ahí te Bueno, vendo unas macetas para que plantes ese es, las raíces. sí, ese es otro negocio que se conoce como bienes y raíces. Bienes y raíces. ¿Eh? Entonces, cuando dice una persona, oye, yo me dedico a los bienes y raíces, está bien el tema, pero se dedica entonces a vender plantas, ¿no? Entonces, pero no, nuestra actividad es el bien raíz, Muy bien. un bien real. Hugo Sánchez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y Gracias por atendernos. Nos vemos la próxima semana. la próxima. Gracias. Muchas gracias.